Sí, buenos días a todos los invitados para esta actividad de hoy, martes 20 de septiembre. Para hoy tenemos la presentación del doctor Hugo Velarde Contreras, que es residente de cuarto año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, donde vamos a tratar el tema de falla cardíaca aguda descompensada con signos de congestión y sobrecarga de volumen. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al profe por hacerme la introducción. Yo soy bacteriólogo de la Universidad Industrial de Santander, soy médico de la Universidad de Pamplona y actualmente con la gran oportunidad de realizar mi residencia en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Manizales y la gran oportunidad de estar rotando con ustedes en San Vicente Fundación. Muchas gracias por la invitación. Al tema de tratar a hoy, pues falla cardíaca aguda descompensada con signos de congestión y sobrecarga de volumen bajo la metodología de planteamiento de una pregunta clínica para dar respuesta a esta a la luz de la evidencia actual y pues de los preámbulos de estudios previos. En cuanto a la introducción, pues tenemos que tener en cuenta entonces que la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca congestiva se convierte pues en un conjunto de signos y síntomas complejos debido pues a una alteración estructural o funcional a nivel cardíaco, sea cual sea su etiología, que tiende a ser crónica con una muy alta tasa de mortalidad, con altos costos en cuanto a la atención de estos pacientes, no solamente para el tratamiento de la falla cardíaca, sino para todas las comorbilidades que puede llegar a presentar el paciente al momento del ingreso por su descompensación. Esto se traduce finalmente para el paciente y a manera clínica en peores condiciones de vida, detrimento de la calidad de vida, de la sobrevida que estos pueden llegar a tener, y esto pues nos pone a nosotros en esa dicotomía o en ese dilema constante de qué utilizar de las herramientas a la luz de la evidencia para plantear nuevos esquemas terapéuticos y tratar de frenar la evolución o el curso natural de la enfermedad. Básicamente, pues nuestro objetivo es impactar, intervenir para reducir esta mortalidad, mejorar la capacidad funcional de estos pacientes, ya que pues la población se ha evidenciado, como vamos a ver en la parte epidemiológica, que trae peores desenlaces y cada cuadro de descompensación es más severo en los pacientes más adultos mayores, valga la redundancia, y pues eso disminuye pues su calidad de vida y la de su grupo o entorno familiar. Esta gráfica siempre me gusta colocarla, es del American Journal of Cardiology del 2005, en el cual tratamos de ver ejemplificado esa hipótesis de la cual nos muestra que hospitalización tras hospitalización viene en detrimento de eso que acabo de mencionar, de la calidad de vida y el agotamiento de la reserva cardíaca de este tipo de pacientes. Y es acá nuestro objetivo, en el cual debemos, antes de esperar a llegar a cada hospitalización, intervenir con las herramientas diagnósticas que tenemos para poder frenar ese curso natural de la enfermedad. ¿Qué planteamiento del problema traigo pues a colación acá para poder compartir con ustedes? Todas las guías de práctica clínica están con favores a favor de recomendaciones tipo 1A del uso de diuréticos de ASA de manera endovenosa para ese manejo de descompensaciones agudas de los pacientes, sobre todo cuando tienen sobrecarga. ¿Qué tenemos que hacer? Redistribuir esa sobrecarga de volumen que hay y tratar de compensar a nuestro paciente o llevarlo a unas metas de peso seco para mejorar la función cardiopulmonar principalmente. Eh, Hay un antecedente en el cual se utilizan los diuréticos de ASA, que ya lo vamos a ver más adelante, en dosis de 2 a 2.5 veces la dosis usual del mantenimiento oral que puede llegar a tener un paciente o que ya venía recibiendo, para tratar de mitigar o de disminuir esa persistencia de signos de sobrecarga al alta hospitalaria. O sea, debemos recibir a un paciente encharcado, por decirlo de cierta manera, compensarlo, redistribuirlo y poderlo devolver a su entorno familiar o a su casa con un peso seco, sin signos de sobrecarga, ya que se ha evidenciado que hasta el 20% de estos pacientes a la alta hospitalaria que tienen aumento en sobrecarga de volumen, tienen peores pronósticos, peores desenlaces y una muy alta probabilidad de rehospitalización muy cerca pues al último evento que fue el que lo llevó. En cuanto a la metodología PICO,
trato de establecer identificando pues población, pacientes con falla cardíaca aguda descompensada, con signos de sobrecarga de volumen, mirar la acetazolamida, qué impacto podría llegar a tener adicionada a los esquemas que conocemos de diuréticos de ASA, en este caso principalmente furosemida, compararlos, su implementación, su tratamiento y mirar a ver qué tipo de desenlaces puede llegar a tener. Entonces, básicamente se plantea si la adición de la acetazolamida a los diuréticos de ASA puede conducir a una descongestión mayor y más rápida en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada con signos de sobrecarga de volumen. Para empezar entonces pues a dar el contexto a lo que nos concierne en la revisión de hoy, tenemos este consenso que es publicado en 2021 en el cual por fin las diferentes sociedades implicadas pudieron llegar como a una definición universal o global acerca de lo que es la clasificación de la falla cardíaca. Básicamente viene siendo un síndrome clínico con signos y síntomas causados por una anormalidad cardíaca estructural o funcional y corroborada por niveles elevados de péptido natriurético, que es una de las condiciones que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico. Si bien el diagnóstico es clínico, debemos utilizar las herramientas de estos biomarcadores muy útiles a la mano para corroborar y o evidencia objetiva de signos de congestión pulmonar o sistémica, principalmente pues edema pulmonar, ascitis en el peor de los casos o edema a nivel de miembros inferiores o a nivel del tejido tisular. Otro tipo de clasificación que podemos llegar a tener o encontrar en la falla cardíaca es dependiendo de la disminución de la clase funcional, como ya lo venimos utilizando en muchos de nuestros conceptos en el día a día, esa disminución hasta la disnea de reposo. Eso básicamente nos contextualiza en el grado de severidad de la sintomatología que puede llegar a tener el paciente. Según la fracción de eyección, que pues ha sido muy utilizada en los últimos años y en los estudios, vamos a ver que hay uno de los estudios preámbulo que no la contempla, eh, básicamente dividido pues en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, menos del 40%, una falla cardíaca con fracción de eyección preservada mayor al 50%, una falla cardíaca con fracción de eyección borderline, que podría ser entre el 41 y 49%, o la mejorada, que teniendo de base una fracción de eyección previa de 40%, vemos que con la intervención o con los impactos puede mejorar y sería mayor al 40%. Dependiendo de la etiología que esta pueda llegar a tener, pues si es de origen isquémico, si es de origen de valvulopatías, de origen infiltrativo o de origen hipertensivo. La progresión que esta puede llegar a tener, dependiendo de la estadificación inicial que podamos llegar a tener de nuestros pacientes, entonces podemos llegar a encontrar un estadio A, que son pacientes que están en riesgo, pero pues no tienen ningún síntoma o signo actual o previo de insuficiencia cardíaca. La B, conocida como la prefalla, que podríamos encontrar ya pues una evidencia actual de una cardiopatía estructural o alguna alteración funcional, y concomitantemente a esto la presencia de niveles elevados de péptido natriurético. El C, en el que evidentemente ya tenemos signos y síntomas de falla cardíaca, signos congestivos, y pues es derivado pues de todo lo previo, de una alteración cardíaca a nivel estructural y funcional. Y la clasificación D, que es básicamente aquel paciente que cumple con todo lo previo, que ha tenido ya un historial de hospitalizaciones recurrentes a pesar del manejo optimizado a la luz de la evidencia de lo que proponen las guías de práctica clínica. Los fenotipos que básicamente pues vamos a encontrar en aquellos pacientes en que van a mostrar más disfunción de órgano, en aquellos que cumplen pues con algún patrón genético para recaer y presentar peor descompensación en el momento que lo hagan, la parte de los defectos genéticos en cuanto a la sustrato, la reserva cardíaca que puede llegar a tener el paciente, y los perfiles epidemiológicos extraídos pues de los perfiles Intermax, a ver, dependiendo de cómo debutan o cómo se comportan, y midiendo la capacidad funcional que puede llegar a tener de reserva este tipo de pacientes y cómo responderían a la terapéutica reconocida. Entonces, signos y síntomas: falla cardíaca, anormalidades estructurales y funcionales, básicamente traducido en elevación de péptido natriurético y la evidencia
de congestión o de síntomas, signos y síntomas de congestión en el paciente. Aunado pues a los niveles de péptido natriurético, que es la condición para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de nuestra etiología. Y vamos a tener dos contextos, unos niveles o unos puntos de cortes establecidos para la población ambulatoria o aquellos incluidos en las clínicas de falla cardíaca a nivel de consulta externa, o aquellos pacientes que debutan y de verdad llegan pues a los servicios de urgencias y requieren hospitalización por su descompensación, con puntos de corte para el BNP de mayor a 35 en ambulatorio, mayor a 100 a nivel de hospitalización, y péptidos pro BNP 125 y 300 respectivamente. En cuanto a epidemiología local, tenemos que a nivel de nuestro país tenemos una prevalencia que va hasta el 2.3, con una incidencia por grupos de edad, la primera entre los 37 a 64 años, pido disculpas acá por esta parte del 7, y es de 35 a 64 años, una incidencia de 2 por cada mil personas. Y entre una población etaria entre 65 y 99, de 12 casos de descompensación entre 1000 pacientes. Hay unas series europeas que ellos mencionaban y mostraban que hasta el 83% de los pacientes que tienen una falla cardíaca aguda descompensada llegan a presentar signos y síntomas de congestión, que es como nuestro pilar fundamental acá para poder desarrollar el tema. Y tiene una incidencia de edema periférico en el sureste asiático del 39.2% y en Europa oriental hasta el 75.2%. En el peor de los casos, y ya con más signos congestivos a nivel pulmonar, en África hasta el 80.6% de los pacientes presentan estertores. Podríamos correlacionarlo pues con el nivel de desnutrición o malnutrición que pueden llegar a tener estos pacientes, principalmente por el déficit proteico, y en Estados Unidos hasta el 29.2%. Signos y síntomas pues, de nuestra etiología, algunos que son más específicos. Vamos a encontrar una presión yugular venosa elevada, vamos a encontrar estos ruidos cardíacos compatibles pues, con congestión, un reflejo hepatotibular positivo, y a la respiración pues estertores, como lo decíamos previamente. Y algunos menos específicos, que podría ser la ubicación de edema a nivel tisular, siendo que son signos de sobrecarga, pues se distribuyen pues a nivel de los tejidos y a nivel periférico, no es tanto de origen central. Taquicardia, taquipnea, oliguria, ya como principal signo de disfunción de órgano secundario, ya afectando lo que es la parte de la función renal, como vamos a ver en uno de los estudios eh, previos. Y signos de falla cardíaca, pues la disnea, la ortopnea, la disnea nocturna paroxística, la fatiga y el cansancio extremo que pueden llegar a presentar los pacientes, el edema, la inhabilidad para hacer ejercicios o inclusive actividades de la vida cotidiana. Y algunos menos típicos, pues depresión, síncopes pues, en orden de presentación, y tos nocturna. Este es el antecedente que mencionaba, en el cual podemos contextualizar si el empeoramiento de la función renal es un pronóstico, un signo ominoso de los pacientes con falla cardíaca aguda, y vemos como en esta tabla de mortalidad podemos ver que aquellos pacientes que vengan cursando con enfermedad renal crónica tienen resultados estadísticamente significativos y se relaciona con muerte. Características clínicas, lo que hablábamos, un conjunto global de lo que es la disminución de la clase funcional, una presencia de disminución de la presión arterial sistólica, muy relacionado con la hipotensión en este contexto de la descompensación aguda, con mayor tipo de mortalidad, aumento de la frecuencia cardíaca al egreso, y el aumento del peso, en este caso sería a expensas pues, de volumen, al egreso a la hora de la presentación de la descompensación aguda. Y entre otras, pues vemos que del tipo de congestión que pueden llegar a presentar aquellos pacientes en que tengan empeoramiento de la función renal y signos congestivos tienen mayor probabilidad de muerte, con resultados estadísticamente significativos con una P menor de 0.01. En cuanto a la fisiopatología, vamos a poder hablar principalmente pues, de lo que es la congestión tisular.
Esto lo podemos llegar a nivel de los diferentes tejidos, principalmente a nivel de miembros inferiores, evidenciar cómo las presiones oncóticas y las presiones hidrostáticas van a tender a equilibrar esa presencia del líquido intravascular sin paso pues, al intersticio, por decirlo así. Estas son condiciones normales. Aquí tenemos las proteínas, tenemos la presión hidrostática, cada uno jugando su papel en este caso, y van a tender a mantener el líquido a nivel del vaso. Ya en la falla cardíaca o en el inicio de mostrar signos de congestión, estas dos fuerzas se presentan un desbalance y por lo tanto va a favorecer que haya traspaso de ese líquido hacia la parte intersticial. Aquí juegan un papel muy importante lo que son los glucosaminoglucanos, que vendrían jugando ese papel fundamental en cuanto a la parte de proteínas asociadas pues, a carbohidratos y a tratar de mantener pues, el líquido intravascular en el orden. A medida de que esto se viene afectando por los diferentes desbalances de estas dos fuerzas y su contenido dentro del glucocálice o del endotelio, vamos a permitir que haya ese inicio de paso de líquido hacia el intersticio. Vemos acá cómo ya en la falla cardíaca descompensada, perdón, esta era la descompensada, vemos cómo esa parte de agua empieza a infiltrar el tejido celular subcutáneo y el intersticio, favoreciendo su acúmulo pues, a nivel de este lado. Lo que muestra acá esta imagen es que después de la implementación del tratamiento con los diuréticos de ASA, vemos cómo se empieza a tratar de llevar ese líquido nuevamente a nivel intravascular y a tratar como de dar o de formar esa redistribución de líquido a nivel del líquido intravascular. Y cuando ya pues somos un poco más agresivos con el manejo y utilizamos soporte vasoactivo, o en este caso manejo con antagonistas de la vasopresina, podemos ver cómo hay una redistribución del líquido que está en el intersticio y pasa pues a nivel intravascular, tratando de mantener ese equilibrio inicial que era el que teníamos en el sistema. Esto es pues una gráfica de este Nature Review del 2021 en el cual nos muestra la congestión tisular versus la congestión pues, intravascular. En cuanto a la parte de la congestión tisular, vemos que se empiezan a presentar los signos clínicos dados principalmente pues, por los estertores, la citis o el edema, que son estos tres los pilares fundamentales en los cuales se basó nuestro estudio en mención, el Adbor Study, para corroborar la ausencia de estos y correlacionarlo con la valoración o la efectividad que pudiese llegar a tener el esquema diurético combinado que se usaron en este tipo de pacientes. Acá podemos llegar a tener cierto tipo de biomarcadores pues, que nos van a servir o en la fase aguda van a ser útiles para pues, el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales en cuanto a la parte de la congestión tisular. Y pues hay otras técnicas que nosotros tenemos, otros métodos diagnósticos que tenemos a la mano disponibles, imágenes diagnósticas pues, para correlacionar el tipo de sobrecarga, principalmente a nivel pulmonar. Es muy útil y quería mencionarlo sin extenderme, la utilidad de la ultrasonografía pulmonar en cuanto a la evidencia y hallazgos de líneas B en el ultrasonido. Entre más líneas B y entre más campos donde las pueda yo encontrar a nivel de los campos pulmonares, va a ser como más relacionado con el empeoramiento del edema a nivel pulmonar. Y los signos de congestión intravascular, pues vamos a ver el incremento de la presión yugular, la ortopnea, el tercer sonido, el reforzamiento del tercer sonido y principalmente para ser objetivos el diagnóstico de la función neuromoral, evidenciada principalmente por el aumento del péptido pro BNP o el BNP como tal asociado pues a hemoconcentración. Hay diferentes técnicas a nivel semiológico para valorar los signos de congestión del paciente, a nivel auscultatorio, a nivel pues encontrar esos estertores, a nivel pues de los miembros inferiores la evidencia del edema tisular y a nivel abdominal pues para descartar la parte de ascitis con la onda ascítica, siendo pues un poco menos precisos que pues las imágenes diagnósticas. En cuanto a la parte del tratamiento, vamos a tener que de los diferentes tipos de acción de todos los diuréticos que tenemos en nuestra farmacología, vamos a requerir de ese tratamiento enfocado a que nos permita una mayor distribución del intersticio, nuevamente hacia el espacio intravascular, y favorecer esa diuresis y esa natriuresis para llevar al paciente a objetivos de peso seco.
La acetazolamida viene siendo pues prácticamente un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Es un diurético que básicamente está enfocado pues principalmente en protocolos a nivel de glaucoma, pero sin menospreciar o resaltando el papel principal que tiene a nivel de diurético al inhibir la anhidrasa carbónica, favoreciendo que no se realice la reabsorción del sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. Esto me va a favorecer que haya sodio a nivel, que no se reabsorba el sodio, que quede disponible y se va a conjugar con la parte del bicarbonato para formar bicarbonato de sodio, favorecer la natriuresis, favorecer la diuresis hasta en un 60%, en comparación a los inhibidores CGTL2 que pueden llegar hasta en un 5% en este mismo punto de acción. Y pues acá vemos cuál es el sitio de acción de los diuréticos de asa, que es en la porción ascendente del asa de Henle. Objetivos o puntos principales de nuestro tratamiento en esta fase aguda: sospechar, diagnosticar clínicamente cuál paciente tiene una falla cardíaca, que esté en fase aguda, que esté descompensado y que tenga signos de sobrecarga. Inmediatamente aplicar los protocolos para hacer el diagnóstico, hacer la valoración tanto de los signos y de los síntomas clínicos, identificar el péptido. Siempre es relevante hacer la parte de la medición de los biomarcadores. En menos del 30% se puede llegar en las fases iniciales a encontrar al menos el 30% de positividad en este tipo de biomarcador, recordando que sirve de diagnóstico, pronóstico y seguimiento en este tipo de pacientes para ver el impacto de nuestra intervención. Y la parte pues del colapso del índice de vena cava en inspiración cuando estamos en contexto de pacientes críticamente enfermos. Otro tipo de valoración pues nos va a poder, lo que ya había mencionado, la parte del edema a nivel auscultatorio, otro tipo de biomarcadores y la presencia de las líneas B que ya había mencionado. Dos pilares fundamentales: la identificación y aumentar la diuresis y la natriuresis en este tipo de pacientes en la fase aguda. Como lo decía el artículo, y lo vas a poner más adelante, inicio temprano de la terapia diurética de manera agresiva y mantener esa redistribución de fluidos y tratar de llevar al paciente a un peso seco para poderle darle de alta hospitalaria, ya que pues si se va con signos de sobrecarga puede impactar en mortalidad. Estudios antecedentes: tenemos este estudio clásico del 2011 que es el DOS Study, que es el cual permitió establecer las dosis que podrían llegar a ser utilizadas en esta fase de descompensación de la falla cardíaca. Viene siendo un estudio pues, publicado en New England Journal en el 2011, es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de características comparativas, aplicado pues a nuestra población de pacientes con falla cardíaca aguda descompensada dentro de las primeras 24 horas de debut. Vemos acá cómo ellos no tenían en cuenta, no plantearon inicialmente con qué tipo de fracción de eyección del ventrículo izquierdo podría llegar a debutar este paciente en estas 24 horas y establecieron dosis de furosemida entre 80 máximo 240 miligramos como un tratamiento previo de estos pacientes, al menos en el mes previo a la descompensación. Como criterios de exclusión, pues no recibieron pacientes con una hipotensión demostrada por una presión arterial sistólica menor de 90 y creatinina mayor por encima de 3 miligramos o requerimiento de soporte vasoactivo. Esto pues con el fin de ver si el impacto de la terapia diurética podría llegar a presentar disminución o aclaramiento de los niveles de creatinina sérica, y esto mirar cómo si era más efectivo la dosis de furosemida, tanto de manera por bolos versus la infusión continua, y la parte de dosis bajas de furosemida versus las dosis altas. Ellos establecieron pues 4 tipos de intervención: una que era la dosis previa del paciente que venía tomando de su diurético de asa vía oral, distribuido en 2 dosis al día. Eso correspondería pues a lo que es la dosis baja, una infusión baja extrapolable a furosemida endovenosa, pero de la dosis usual que venía tomando el paciente, o dosis en bolo, dosis en bolo 2.5 veces más de manera endovenosa comparado con el diurético vía oral,
que estaba utilizando previamente, distribuidos 2 veces al día, o la dosis alta en infusión, que sería 2.5 veces el equivalente de lo que venían tomando versus placebo. Y pues valorar la parte haciendo la valoración a las 48 o las 72 horas. Entonces tenemos dos intervenciones, el bolo versus el continuo y dosis baja versus dosis altas. Vemos entonces que en estudios de no inferioridad en cuanto a la parte de las intervenciones realizadas, vamos a ver cómo las áreas bajo la curva van a impactar acerca de los síntomas, pero ellos tenían como una valoración en la escala visual análoga de cómo mejoraban después de las intervenciones los signos de sobrecarga en este tipo de pacientes. Básicamente, pues encontraron una P de 0.47 entre la intervención bolo versus infusión continua y de 0.06 estadísticamente significativo de dosis baja versus la dosis alta. Al final, pues miramos que en cuanto al impacto del aclaramiento de la creatinina hasta un seguimiento de 72 horas, no hubo resultados estadísticamente significativos, y es el estudio DOSE el que nos permite tener como antecedente esta dosis esta dosis identificada para las posteriores intervenciones diuréticas en los pacientes con falla cardíaca aguda. Esta es la curva de Kaplan-Meier de los diferentes tipos de intervenciones, y vemos cómo pues no hay, con una P de 0.41 no hay resultados estadísticamente significativos, perdón, en la diapositiva pasada dijo que si había resultados estadísticamente significativos, con una P de 0.41 no hay diferencias entre la intervención de infusión continua versus los bolos, y tampoco en las dosis altas versus las dosis bajas, con una P de 0.28. Este es ya otro estudio previo de antecedente, como más enfocado pues a la parte de la optimización de la diuresis y de la respuesta natriurética, y básicamente era valorar los determinantes de respuesta natriurética frente a las intervenciones que se van a poner en contexto en pacientes con falla cardíaca descompensada y signos de descongestión, y la activación pues neuromoral con la parte de la producción del péptido natriurético. Fue en 2015, solamente fue un ensayo clínico aleatorizado de un centro con 54 pacientes. Acá para esa época sí tuvieron en cuenta la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pacientes que tuviesen una FEBI menor del 45, y frente a la terapia diurética, mirar cuál era pues, el determinante o la disminución de los signos de congestión, haciendo la medición de la natriuresis cada 24 horas en un protocolo de 3 días. Y vemos que aquí utilizaron pues, los diuréticos de ASA asociados a la bumetadina en dosis de 1 miligramo al primer día, 2 miligramos al segundo día y 3 miligramos al tercer día. Y vemos cómo en los resultados la natriuresis al principio con la dosis de 1 miligramo fue de 146 milimoles, el segundo día fue de 74, igual que en el tercer día. Y en cuanto a la parte pues, de la medición de otros biomarcadores, tratando de ver la efectividad sobre la natriuresis y sobre esa diuresis frente a la intervención, vemos que pues, hubo un resultado de una P de 0.036 en la disminución de la presión arterial diastólica en este tipo de pacientes, una producción de aldosterona plasmática con un resultado de 0.029 en la medición de estos pacientes, y en la terapia combinada, que fue pues, la intervención de la bometadina con la acetazolamida, encontraron que sí hubo pues, resultados estadísticamente significativos cuando empezamos a combinar la terapia diurética o terapia dual, en este caso el diurético de ASA con la acetazolamida, viendo que pues, sí hubo mayor natriuresis, mayor diuresis en esos pacientes con falla cardíaca con presión de eyección reducida, con resultados estadísticamente significativos con una P de 0.014, estableciendo pues acá como un punto de referencia para tener en cuenta que la disminución de los signos de congestión está asociada pues al aumento de la diuresis, al aumento de la natriuresis en las terapias combinadas. Básicamente, pues, la natriuresis por dosis de diurético de ASA pudo predecir esa ausencia de mortalidad o disminución en las tasas de mortalidad por todas las causas o los reingresos, y independientemente de la función renal basal que pudiesen llegar a tener los pacientes.
con un HR hasta de 0,40 y resultados estadísticamente significativos con una P de 0,045. En la gráfica de Kaplan-Meier, pues vemos aquellos pacientes en los que sí utilizaron, ubicados en el primer tercio y su seguimiento a 6 meses, encontrando que aquellos quienes en la fase aguda habían sido manejados con terapia dual, el diurético de asa y la acetazolamida, tenían mejor sobrevivencia con resultados estadísticamente significativos, una P de 0,010 como endpoint secundario y seguimiento pues, a largo plazo después de la intervención. Este es otro de los artículos que traje como previos para contextualizar, publicado en 2019, en el cual se trata de demostrar el efecto de la acetazolamida sobre la natriuresis, el impacto en la descongestión que pueden llegar a tener los pacientes, disminución pues, del edema pulmonar, el edema periférico y la ascitis, la función renal y la producción de péptido natriurético en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Básicamente lo que hicieron ellos fue medir esos niveles de natriuresis a las 24 horas para ver el impacto que tenía la terapia combinada. Este pues ya fue un estudio más robusto en el cual fue un ensayo clínico autorizado, ya incluyó 2 centros, pero si lo comparamos con el previo solamente incluyó 34 pacientes, el otro era unicéntrico con 54 y trató de mirar a ver el efecto que tenían los diuréticos de asa para disminuir la sobrecarga, teniendo como la medición puntos de corte de sodio de 135 en la medición de la natriuresis a nivel a las 24 horas y un aumento aproximadamente de 0,3 miligramos sobre decilitro de la creatinina de base como característica de este tipo de pacientes. Característica base, sodio menor de 135, después de la intervención con la terapia combinada, mirar si aumentaba a las 24 horas y el aumento de la creatinina de los pacientes, mirar a ver si se aclaraba con la intervención diurética. Básicamente ellos trataron de administrar dosis entre 250 y 500 miligramos asociados pues, al diurético de asa con la bumetadina, distribuido en dosis de 2 veces al día versus el diurético de asa a altas dosis, que esto es extrapolado pues, del dose study, en el cual pues, habíamos identificado el 2.5 veces el equivalente de terapia diurética de lo que venían tomando pues, los pacientes vía oral en la casa. Resultados, pues vieron que el grupo de intervención, pues no hubo resultados estadísticamente significativos, una P de 0,515 en el grupo de intervención con la terapia dual. Y en cuanto a la eficiencia diurética, se encontraron una P de 0,048 al asociar el diurético de asa con la acetazolamida. Este era pues el protocolo que ellos tenían, aplicar la terapia combinada en dosis de 2 miligramos día, el primer día de bumetadina, más 500 miligramos de acetazolamida. Aquí especifican que al segundo y al tercer día manteníamos dosis a la mitad de la dosis inicial. Se hacía la medición de la toma de muestra de orina para hacer la medición del sodio en orina cada 24 horas y esto versus el grupo que solamente pues, utilizaba el diurético de asa, que era más o menos por 2 miligramos por kilogramo de peso. Entonces vemos cómo dentro del protocolo ellos tomaban, pues, hacían la medición de la disminución de los signos congestivos, la toma de la muestra de sodio para pues finalmente medirla y mirar a ver cómo había mejorado esa natriuresis dosis tras dosis. En la gráfica de Kaplan-Meier, como endpoint secundario, vemos la aparición de disminución de la mortalidad o la probabilidad de reingreso hospitalario por una falla cardíaca descompensada cercana al primer evento que fue en el cual se aplicó la intervención. Vemos cómo diuréticos de asa a baja dosis asociados a la acetazolamida tienen una mayor probabilidad de sobrevivencia en comparación solamente a altas dosis de la bumetanida. Y no hubo pues, resultados estadísticamente significativos en cuanto a la disminución de la mortalidad, pero pues, sí en la descongestión en cuanto a los dos grupos intervenidos.
Finalmente, pues llegamos a la parte de lo que nos concierne. Esta es la parte de nuestro artículo. Es un artículo publicado este año, el 15 de septiembre, en el New England Journal, en el cual vamos a tener como objetivo valorar la descongestión que puedan llegar a tener los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada y signos de sobrecarga en la mejoría o la ausencia al final de los signos de sobrecarga de volumen, disminución del edema pulmonar, disminución de la citis y del derrame pleural de la citis y de los pequeños edema al final a nivel de los miembros inferiores. Básicamente fue un ensayo clínico aleatorizado que incluyó 27 centros en Bélgica. Tuvieron una aleatorización estratificada en el cual pues tuvieron en cuenta la fracción de eyección en grupos menores, tomando como punto de corte grupos por debajo de menos 40 o mayor a, perdón, de menos de 40% de fracción de eyección y mayor a 40, de manera pues especifican ellos que fue intención del investigador y que no, pues, no estaba con ningún tipo de conflicto de interés asociado pues, a la industria. Básicamente ellos tomaron pacientes con falla cardíaca aguda descompensada para mirar pues, la disminución de la congestión en un score de congestión que plantearon para hacer el seguimiento al final de los 3 días de terapia y ver la ausencia de estos signos de sobrecarga, la producción del péptido pro-BNP y básicamente dividieron al grupo, los aleatorizaron en 2 grupos, uno que iba a recibir acetazolamida asociada a la terapia diurética de ASA en dosis de 500 miligramos al día y el grupo con placebo intravenoso. Básicamente la terapia diurética en cuanto a la parte de los diuréticos de ASA era la dosis equivalente de 2.5 veces el tratamiento previo de vía oral que traían los pacientes y a la tercera dosis pues mirar a ver la descongestión completa que pudiesen llegar a tener cuando se asociaba pues a la acetazolamida. Para tener en cuenta pues, las características basales de la población, vamos a ver que en casi todos los grupos o en casi todos los ítems de características basales de los pacientes vemos que hay 2 grupos homogéneos desde el inicio del planteamiento del estudio. No hay diferencias pues, abismales entre los grupos de edad. Tampoco hay que tener en cuenta que solamente contemplaron raza blanca, grupos homogéneos del grupo de placebo versus el de intervención. Encontraron pues presiones arteriales históricas muy similares entre los 2 grupos al inicio. También tenían ese score de congestión muy similar, de 3 a 6 puntos y de 3 a 5 puntos en el grupo de la acetazolamida. Ya vamos a ver cómo es ese score de congestión. En cuanto a la presencia de los componentes de congestión, vemos que los grupos también eran muy similares en cuanto a la presencia de edemas periféricos, al derrame pleural y a la presencia de ascitis. En cuanto a la parte del mantenimiento de las dosis, en cuanto a la parte de las dosis equivalentes del tratamiento previo con furosemida oral, no hay una diferencia, pues hay una diferencia casi del 20 miligramos en aquellos pacientes en los cuales se asoció la intervención con acetazolamida y versus el placebo que solamente se les dio inicialmente 60. Una fracción de eyección al menos de 40%, grupos similares entre los dos, entre las intervenciones del placebo. También había pacientes con fracción de eyección por encima del 40%, pero para efectos prácticos de interpretación de la gráfica, ellos solamente muestran acá la parte de fracción de eyección menor del 40%. Y en cuanto a la parte de la disminución de la clase funcional, también vemos que son como grupos muy homogéneos en sus características basales. En cuanto a otras características, sodio inicial de 140, sérico de 140 y de 139, tasas de filtración glomerular muy similares, no por debajo de 20, que era uno de los criterios de exclusión de este estudio. Patologías previas como comorbilidades asociadas a las 2 poblaciones, hipertensión, casi un grupo, pues resultados, características muy homogéneas entre los 2 grupos, y el uso previo de diurético de ASA también muy similar entre los 2 grupos.
partiendo pues que es uno de los medicamentos que va a tener en cuenta en cuanto a la intervención asociada a la acetazolamida. Este era el protocolo diurético. Básicamente se cogían a los pacientes que tenían, se tomaban a los pacientes que venían con tratamiento con diurético vía oral, se hacía el equivalente a diurético de ASA para las dosis intravenosas, aproximadamente 2.5 veces la dosis usual que venían teniendo, no en pacientes que tenían menor de 60 miligramos al día, esos también contaron como un criterio de exclusión, y los asociaron en el grupo de intervención a dosis de 500 miligramos diarias de acetazolamida para dividirlos en administración de dos veces al día versus pues el grupo placebo, haciendo la intervención durante 3 días seguidos y al final pues con el score de congestión mirar la presencia o ausencia de signos congestivos con este congestion score que ellos plantearon. Básicamente ellos lo plantean como es un score de 0, es aquellos pacientes que no tienen signos congestivos, ni edema, ni derrame pleural, ni ascitis, y pacientes con puntuación entre 1 y 2, con aquellos pacientes en los que traen unos edemas de miembros inferiores con fobia blanda que desaparece posteriormente pues, a la compresión, 2 puntos para aquellos en los que permanece el edema, 2 puntos para aquellos que tienen la presencia de derrame pleural y 2 puntos para aquellos que a nivel ecocardiográfico van a tener la presencia de signos de ascitis o líquido libre en cavidad. En cuanto a la parte de 3 puntos, 3 y 4 puntos, en cuanto a la parte del edema, pues una fobia presente, no hay deformación a pesar de que pasa el tiempo, le da mayor puntaje de congestión, una fobia dura. A nivel de la derrame pleural, pues vamos a ver la parte de que hay signos de derrame pleural pero persistentes a la punción, y en la parte de la citis vamos a ver que pues, va a permanecer y va a dar un puntaje de 3. Ellos lo clasificaron en leve, moderado, severo de 0 a 2, de 2 a 4 y mayor de 4 para los signos de congestión que pudiesen llegar a tener el paciente. Cabe resaltar que este congestion score lo aplicó un cardiólogo al tercer día después de las intervenciones para evaluar si todavía persistían los signos de congestión en ese tipo de pacientes después de la aplicación de la intervención. En cuanto a los resultados, en el endpoint primario, que era pues mirar a ver la parte de la descongestión después de la aplicación, hubo resultados estadísticamente significativos con una P de 0.01 en aquel grupo de acetazolamida asociado pues al diurético de ASA versus los pacientes que recibieron solamente el placebo. Y en cuanto a los endpoints secundarios, pues ellos encontraron, se plantearon pues la duración de estancia hospitalaria, básicamente en promedio de 0, con un intervalo de confianza del 95%, en promedio de 8.8 días en aquellos pacientes que recibieron la intervención versus 9.9 en aquellos pacientes que solamente tenían el placebo. Recordemos que mayor días de estancia en la hospitalización pues son costos económicos y puede tener también un impacto en el desenlace final del paciente en cuanto a la redistribución de líquidos, ya que aumenta pues la mortalidad y significa que no tuvieron una mayor grado de descongestión. La muerte por cualquier causa o requerimiento de rehospitalización en un seguimiento a 3 días fue casi muy similar, tenía una HR de 1.07 y en estos resultados, estos fueron como otros resultados que fueron encontrando a medida que avanzaba el estudio, pero no fueron como objetivos planteados por ellos. Una de ellos sí era pues mirar a ver los efectos secundarios que podían llegar a tener el efecto de la acetazolamida sobre los pacientes, pero estos quedaron como unos hallazgos exploratorios que pues los socializan, pero no eran parte del objetivo primario. En cuanto a la parte de la descongestión exitosa y evolución de las puntuaciones de congestión, miramos que el grupo en el cual se realizó la intervención del diurético de ASA con la acetazolamida tuvo un porcentaje de descongestión del 42.2%, con una P estadísticamente significativa de menos de 0.001. Vemos cómo en cuanto al seguimiento a los 3 días, al aplicar el score de congestión,
vemos cómo sí hubo una disminución en ese grupo de intervención con la diurético de asa y la acetazolamida versus el placebo, y cómo vemos los niveles de descongestión cuando pensamos darle de alta al paciente, y vemos cómo sí tuvo un mayor porcentaje de descongestión con un RR de 1.27 al egreso de 78.2. Recordemos que los que menos se descongestionan en este punto cuando vamos a darle egreso a los pacientes son los que tienen mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de rehospitalización tempranamente. Dicho de otra manera, pues otros hallazgos que ellos encontraron fueron los efectos adversos. No hubo resultados estadísticamente significativos en el grupo de intervención versus el placebo en cuanto a la disminución en al menos de un 50% de la disminución de la tasa de filtración glomerular. No hubo tampoco resultados estadísticamente significativos asociados a hipocalemias severas en los pacientes por tener el manejo con el diurético de asa, el grupo de intervención versus el placebo. Tampoco hubo mayores cuadros de hipotensión, no hubo resultados estadísticamente significativos en los dos grupos. Una hipotensión severa que diga yo que porque se utilizó la terapia combinada pues va a ser un factor de riesgo para producir hipotensión en este tipo de pacientes. No hubo efectos adversos relacionados principalmente como la acidosis metabólica hiperclorémica en los pacientes de intervención por el uso de la acetazolamida, recordando que es pues, uno de los principales efectos secundarios y de complicaciones que puede llegar a tener el uso de este medicamento en los pacientes. Por análisis de subgrupo, vamos a ver entonces en cuanto a los pacientes con fracción de eyección, pues menores de 40 y mayores de 40, les fue mejor a los pacientes que tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo previo pues a la intervención. Aquellos que tenían una FEBI mayor del 40%, no les fue tampoco, pues no les fue no les fue mal, pero no les fue tampoco también a los pacientes que tenían una FEBI reducida. Lo mismo, no hubo unos resultados pues grandes a nivel de género, pero les fue mejor a los pacientes al género masculino. En cuanto a la tasa de filtración glomerular estimada y su mejoría, les fue mejor a aquellos que tenían una tasa de filtración glomerular menor de 39 en comparación a los que tenían mayor de 39. En cuanto a la parte de los pacientes que venían recibiendo una terapia previa con furosemida en la casa, aquellos que tenían dosis de furosemida menores de 60 miligramos vía oral, les fue mejor que a los que tenían dosis mayores de 60. Y pues vemos acá que hay una tendencia que soporta o que está relacionada con una mayor descongestión en todos los grupos etarios a la intervención del diurético de asa con la acetazolamida versus los que tenían el placebo simplemente. En cuanto a la parte del impacto de la diuresis y natriuresis, según cada grupo de ensayo, vemos acá que la diuresis acumulada frente del grupo de intervención versus al placebo fue aproximadamente un poco alrededor de 500 cc en aquellos que recibieron la intervención versus los que no recibieron la intervención. Y en cuanto a la parte de la natriuresis acumulada entre los dos grupos, hubo una mayor natriuresis en la intervención del diurético de asa con la acetazolamida versus el placebo. A manera de discusión, los mismos autores pues lo plantean. Ellos utilizaron solamente 547 pacientes, todos de raza blanca, belgas, pues no, en este punto no sería extrapolable pues a otro tipo de razas o en este estudio fue pues, referente pues a lo que tenemos en nuestro contexto. Ellos también ponen como punto de discusión insuficiencia cardíaca crónica previa y manejo previo con furosemida. Vimos que establecían ahí los puntos de corte menor de 60 miligramos vía oral o mayor de 60. Si esto puede tener como algún beneficio en la respuesta, vemos que a los que tenían menor de 60 les fue un poco mejor que a los que tenían mayor de 60 vía oral en la casita. Los que solamente venían siendo tratados con diuréticos de asa
y no otro tipo de diuréticos. Esto abre pues la posibilidad de que podamos mezclar otro tipo de diuréticos asociados a la acetazolamida en estudios futuros para ver qué tipo de efectividad pueden llegar a tener, impacto en la distribución y natriuresis. El congestion score que ellos utilizaron, de la manera que lo expliqué, presencia de ascitis, el derrame pleural y el edema periférico, con cada una de sus puntuaciones o persistencias, leve, moderado o severo, ellos solamente están evaluando la parte del edema pues extracelular. Lo plantean así porque consideran que se queda como corto el score de congestión para valorarlo, pero de manera más precisa y a nivel global, que en comparación pues solamente pues al edema extracelular, pero finalmente pues sí es una herramienta, según ellos lo postularon ahí, para medir la efectividad de la intervención al finalizar los 3 días. Y lo otro que ellos mismos plantean es que no se mencionaron o no se incluyeron la parte de los pacientes que venían tratados previamente con inhibidores SGTL2, dado que para el momento que se planteó este estudio no eran todavía aprobados para el manejo de tratamiento de falla cardíaca aguda descompensada. Para la parte, esto era un previo que tenía acá, se me fue esta diapositiva. En cuanto a la parte de valoración de literatura crítica, utilizando la guía JAMA para ensayos clínicos aleatorizados, nos planteamos las siguientes preguntas y trato de extrapolarlo pues, a lo que evidencié en el ADBOR Study de la intervención con diurético de asa y de acetazolamida. Los grupos de tratamiento estándar y experimental comenzaron con el mismo pronóstico. Vemos que las características de base, los dos grupos eran casi similares, podemos decir que sí. Se mantuvo un equilibrio pronóstico a medida que avanzaba el ensayo, podemos decir que sí también. ¿Los grupos estaban pronosticados o equilibrados al finalizar el ensayo? Sí, solamente hubo una deserción de 4 pacientes en el grupo de intervención de acetazolamida con diurético de asa, porque después de haber firmado el consentimiento informado, a uno no se le pudo administrar la intervención por una reacción de hipersensibilidad, el otro finalmente dijo que no, el otro no se le hizo seguimiento y el otro tampoco estuvo de acuerdo. Pero finalmente, pues al final del estudio, pues sí eran los grupos homogéneos también, no hubo una gran deserción de una parte o de otra de los dos grupos. ¿Se advirtieron a los investigadores de una conclusión injustificada de no inferioridad? No, simplemente estaban viendo si la intervención, qué magnitud de descongestión tenía en los pacientes. ¿Se conservó el efecto del tratamiento estándar? Sí, fueron muy rigurosos con el protocolo de la administración de la cálculo de la dosis equivalente al diurético de asa que venían usando previamente desde su casa. Los investigadores analizaron a los pacientes según el tratamiento que recibieron y los grupos a los que fueron asignados. Sí. ¿Cuáles son los resultados? Dentro de esta gran pregunta, pues tenemos los siguientes. ¿Puedo aplicar los resultados a la atención de mi paciente? Sí y no. Pues nosotros en la escuela de la Universidad de Manizales, cuando aplicamos esta herramienta de valoración de la lectura crítica, nosotros siempre nos vamos por escuela pues, a los pacientes críticamente enfermos y solamente al entorno de UCI, pero pues nosotros recibimos pacientes de diferentes tipos de patologías, en este caso medicina interna, cardiología, falla cardíaca aguda descompensada. Yo lo abordo en ese proceso desde que me lo pasan desde el servicio de urgencias de hospitalización hasta que yo le hago la compensación y la redistribución de líquidos en la UCI. Entonces, sí, la medicina interna es prácticamente en este tipo de estudio el abordaje que van a cursar el tratamiento de los pacientes. Entonces, sí, son pacientes con falla cardíaca aguda descompensada y no porque pues, no eran pacientes netamente población de UCI. Pues en mi escuela son muy rigurosos con tratar de hacer la diferenciación pues, para ver la evidencia de los pacientes en UCI. Este estudio pues, no lo planteaba en UCI.
Los pacientes del estudio eran similares a mis pacientes, no estrictamente, por lo que todos tienen que ser bajo la premisa de que tienen que estar críticamente enfermos, pero si lo vemos desde otro punto de vista, pues es muy útil y es una herramienta que a mí me sirve para la implementación de este concepto en la unidad de cuidados intensivos. ¿Se consideraron todos los resultados importantes para el paciente? Sí, realmente lo que yo voy a tratar de evaluar es el grado de descongestión que puede llegar a tener el paciente y si tiene algún tipo de congestión residual al darle el alta. ¿Valen las probables ventajas del tratamiento experimental, los posibles daños y costos? Sí, nosotros acá pues en el país no tenemos acetazolamida endovenosa. Eh, Habría que asociarlo pues al diurético de ASA en los protocolos que se puedan llegar a implementar para una validación externa. Y pues ahí cabe la duda o la pregunta le surge a uno si pudiésemos tratar de extrapolar estos resultados en nuestros pacientes a la acetazolamida vía oral que pues la tenemos disponible en el país. A manera de conclusión, tenemos que tener en cuenta entonces que la intervención asociada a la acetazolamida con los diuréticos de ASA en nuestra población objeto con pacientes de insuficiencia cardíaca aguda descompensada resultó una mayor incidencia de la descongestión exitosa, ausencia de signos congestivos como el derrame pleural, la ascitis y el edema periférico, y que en una insuficiencia cardíaca aguda descompensada y signos clínicos de sobrecarga, la adición de 500 miligramos de acetazolamida endovenosa a la terapia estándar o ajustada de diuréticos de ASA resultó en mayor diuresis, mayor natriuresis, menor estancia hospitalaria, mayor probabilidad, esto es muy importante para el pronóstico del seguimiento, mayor probabilidad de ser dado de alta sin ningún tipo de signo residual de sobrecarga de volumen, teniendo en cuenta que pues los que se van sobrecargados un poco o en proceso de compensación pueden llegar a requerir rehospitalización y empeoramiento y aumento de las tasas de mortalidad. Muchas gracias, me perdonan ahí por el tiempo un poco excedido y quedo atento pues a los comentarios de los profes. Bueno, muy bien, Hugo. Te habla Horacio Tortuga, ¿cómo estás? Mira, primero te felicito por tu revisión extensa, profunda, muy bien hecha. Pero como dices, obviamente fue supremamente extensa. Te hago la misma recomendación que les hago a los fellows de nuestro programa. En el mundo es muy poco probable que a ustedes les den más de 45 minutos para una exposición en un congreso o en cualquier evento académico. Entonces, tienen que acostumbrarse a ser más sucintos. Digamos que la introducción al artículo era necesario, sin duda, y creo que lo hiciste muy bien, pero pueden hacer unas presentaciones más cortas porque no quedamos con un solo minuto para poder debatir o escuchar las preguntas del público. O sea que no vamos a hacer eso. Pero te felicito, muy buena exposición, muy buena la revisión, muy profunda y muy precisa. Te voy a hacer 2 o 3 recomendaciones solamente, pues, y al resto del público. La primera es que profundices un poquito más, porque la terminología de resistencia a los diuréticos está muy debatida, ¿no? Me imagino que encontraste algunos papers ahí cuando estuviste revisando, porque hay cierta tendencia en falla cardíaca a hacer una diferenciación entre resistencia a los diuréticos y disminución de la respuesta terapéutica a los diuréticos de ASA, por ejemplo. Y eso tiene implicaciones muy importantes en la decisión terapéutica que uno escoja en el paciente congestivo. La otra cosa es profundizar un poquito también, porque ahí incluso te aclara los dos términos, es qué es la fracción proporcional de sodio excretada, que es una diferenciación con la cantidad de sodio que se filtra. Y eso tiene que ver con los aspectos fisiopatológicos que mostraste en tu diapositiva, porque finalmente, aparte del edema capsular renal que está relacionado a esa fobia en la espalda que tú dices, que además que encontraron los nefrólogos y los radiólogos cuando hicieron las primeras ecos, los pacientes muy congestionados, tiene que ver también con parte de la inflamación endotelial, sin que olvidemos nunca que la falla cardíaca en sí es una enfermedad inflamatoria y sistémica. Y por último, pues hombre, dile a Cristina que le mando un saludo muy afectuoso, pero que además uno sí tiene que considerar que los pacientes que están en urgencias son pacientes en unidades de cuidado crítico. ¿Por qué? Porque es que el paciente crítico, incluyendo el paciente congestivo en falla cardíaca, el que tiene choque cardiogénico, el que tiene choque séptico, cualquiera de esos pacientes,
que están en urgencias tienen digamos que el mismo comportamiento que va a tener posiblemente en las unidades de cuidados intensivos. Ayer hablaba yo con los fellows de la de Antioquia, o con la fellow que está rotando en este momento conmigo, de un estudio muy bonito que hicieron los urgentólogos en Canadá sobre cómo disminuir la congestión y cómo la persistencia de la congestión está relacionada con rehospitalizaciones y mayor mortalidad. Simplemente, pues, ese es como mi comentario. Como te digo, no quedan espacios, pues, para preguntas ni nada de eso, pero felicitaciones.